Bueno, muy buenas tardes, queridos estudiantes. La clase anterior de Ciencias Sociales les había hecho dos videos, ¿sí? Parte uno y parte 2 sobre las estaciones. En estos videos habíamos mencionado unas líneas imaginarias, ¿sí? Que no es que estén pintadas en la tierra, son imaginarias y que nos ayudan a la localización de los países y a ubicarnos también a nivel de los climas y precisamente de las estaciones. Entonces, aquí tenemos nuestra primera imagen. Tengo esta imagen para recordarles que esta línea roja que está aquí es la línea del Ecuador, que yo ya les había mencionado en la clase anterior, ¿sí? Y que esta línea del Ecuador nos divide a la Tierra en dos hemisferios. El hemisferio norte, que está en la parte superior, y el hemisferio sur, que está en la parte inferior, ¿sí? Voy por aquí a otra imagen que tengo, entonces vamos a mirarlo. Aquí, nuevamente, línea del Ecuador, ¿sí? Aquí está nuestro país, Colombia. Básicamente, la línea del Ecuador pasa por el sur de Colombia, por el Amazonas, ¿sí? Ahora, en la parte superior, como está en el hemisferio norte, ese hemisferio norte se vuelve como a dividir o encontramos otras líneas imaginarias. Esa línea imaginaria en el hemisferio norte se llama Trópico de Cáncer y nuevamente otra línea imaginaria que se llama Círculo Polar Ártico. Ahora, lo mismo sucede en el hemisferio sur. Encontramos el Trópico de Capricornio y el Círculo Polar Antártico. Bien, entonces, lo que les voy a mostrar a continuación nos profundiza sobre la línea de Ecuador y estas otras que encontramos acá, imaginarias, para poder entender un poco más los climas que encontramos en el mundo y pues en nuestro país. Entonces, vamos a la primera actividad. Entonces, encontramos acá, dice el clima, la latitud y la altitud, ¿sí? Son dos conceptos que vamos a ir viendo y estos dos determinan que llueva, determinan que haga sol, determina también mucho las 4 estaciones que vimos la clase pasada. Entonces dice, en nuestro planeta se encuentran diferentes climas. ¿Sabes a qué se debe esto? Entonces vamos a pasar nuestra página. Bien, entonces acá dice, el clima es un fenómeno natural. Natural significa pues que viene de la naturaleza, ¿no? Que involucra un conjunto de condiciones, entre ellas la temperatura, la humedad, la lluvia, el viento, la latitud y la altitud. Entonces, estas palabras 1, 2, 3, 4, 5 y 6 determinan cómo va a ser el clima o cómo es el clima de las regiones de Colombia o cómo es el clima de Colombia o cómo es el clima de los diferentes países del mundo. Seguimos. Bien, entonces miren, acá nuevamente nos volvemos a encontrar con esa imagen que yo les dije que vamos a tener presente, incluso se las dije desde el video pasado cuando vimos las estaciones. Entonces miren lo que dice, la latitud es la distancia desde la línea del Ecuador, o sea, desde acá esta línea, miren, esta que nos están señalando acá es la línea del Ecuador a un punto específico de la Tierra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Colombia está muy cerca, ¿sí? O incluso la línea del Ecuador pasa por el Amazonas, ¿sí? De Colombia. Bogotá estaría también muy cerca a la línea del Ecuador, ¿sí? Si miramos por acá que se encuentra México, está un poco más alejada, ¿cierto? Si miramos mucho más arriba, que se encuentra Estados Unidos y por acá, hacia este lado, se encuentra Canadá, está mucho más alejada de la línea del Ecuador. Lo mismo pasa con los países que están en el hemisferio sur, ¿sí? Que si están acá, por ejemplo, por acá se encuentra Chile y por acá Argentina, van a estar mucho más alejadas, ¿sí? De la línea del Ecuador. Y eso determina muchas veces y siempre el clima. Bueno, entonces acá nos dicen hemisferio norte, este de acá, y hemisferio sur. Entonces, vamos a darle clic aquí sobre este más y miren lo que nos dice. El hemisferio norte tiene otras dos líneas horizontales imaginarias
el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico. Bien, cerremos. Ahora vamos con el hemisferio sur. El hemisferio sur tiene otras dos líneas horizontales imaginarias. El trópico de Capricornio y el círculo polar antártico. Bien. Aquí había un signo más, entonces mire lo que nos dice, línea del Ecuador. Es una línea imaginaria que divide la Tierra en dos partes, hemisferio norte, como lo vimos anteriormente, y hemisferio sur. Bien. Seguimos. Bien. Ella nos dice, en las regiones más cercanas a la línea del Ecuador, la temperatura suele ser más alta. Entonces, lo que yo les decía, los países que están cerca a la línea del Ecuador, la temperatura es más alta. ¿Por qué? Porque si nos dábamos cuenta en el video anterior de las estaciones, yo les mostraba que el sol o los rayos del sol llegan directamente a esos países, ¿sí? Mientras que, como la Tierra es redonda, los rayos del sol hacia estos países que están aquí en el norte, ¿sí? En el hemisferio norte, no alcanzan a llegar con mucha intensidad. A menos de que, obviamente, esté inclinado hacia el sol, el hemisferio norte, o ya sea el hemisferio sur. Pero pues muchas veces no alcanzan a llegar con tanta intensidad, entonces por eso en estas partes o en esta los países vienen siendo muy fríos, de un clima frío. Entonces, y en las regiones más alejadas a la línea del Ecuador, la temperatura suele ser más baja. ¿Sí? Por eso les digo que hace frío y que aquí también hace mucho frío. Mientras que los países que se encuentran acá son un poco más, obviamente, de temperatura caliente. Bien. Vamos a ver, entonces aquí se encuentra Lima. Lima es la capital de Perú. Perú limita con Colombia. ¿Se acuerdan cuando hicimos el mapa de Colombia y sus límites? Perú era uno de ellos. Entonces Lima es la capital y vamos a ver qué nos dice. Cerca a la línea del Ecuador, menos latitud, generalmente cálido, ¿sí? Entonces, como Lima está tan cerquita a la línea del Ecuador, es un país cálido, ¿sí? Y obviamente tiene menos grados de latitud porque está muy cerquita. Ahora, vamos con Moscú. Dice, lejos de la línea del Ecuador, mayor latitud, generalmente frío. Entonces, como vemos, Moscú está, mire la línea acá, está muy alejado, ¿cierto? Muy alejado de la línea de Ecuador y eso hace que sea un país frío, ¿sí? Precisamente, les reitero, porque los rayos del sol no alcanzan a llegar con mucha intensidad. ¿Y qué más nos decía? Ah, bueno, mayor latitud, ¿sí? Porque está más lejos y es frío. Seguimos. Ah, bueno. Latitud, entonces, ya como lo vimos, es con la línea del Ecuador. Entre más cerca esté a la línea del Ecuador, o sea, más cerquita, pues hay menos latitud. Entre más lejos esté de la línea del Ecuador, hay mayor latitud y es más frío. ¿Listo? Pero resulta que ustedes me dirán, pero profe, sí, claro, aquí en Colombia hay sitios calientes y todo, pero aquí también hay nevados y hay zonas muy frías, hay páramos, ¿cierto? Bogotá es una ciudad muy fría. Ah, bueno, pues resulta que el clima también se da no solamente por la latitud, sino por la altitud, ¿sí? Y la altitud significa que entre más cerca posiblemente estemos al mar, va a ser clima más cálido, ¿sí? Y entre más a más altura estemos del mar, va a ser más frío. Entonces, miren lo que nos enseñan acá. ¿Qué es la altitud? Entonces, es la distancia vertical. Entonces, vertical, recordémonos que es una línea así, de norte a sur, por decirlo así, de arriba a abajo, con respecto al mar. A medida que va aumentando la altitud, es decir, a medida que uno va subiendo,
la temperatura disminuye. Claro, por ejemplo, Bogotá, ¿sí? Se encuentra, si no estoy mal, a 2000 o a 3000, no estoy segura, vamos a revisar eso, metros sobre el nivel del mar. Entonces, claro, imagínense que esta es Bogotá. Claro, en Bogotá entonces hace mucho más frío. En cambio, imaginémonos que esta puede ser Santa Marta, Cartagena. Entonces, está mucho más cerca, ¿sí? A una altitud menor del nivel del mar, entonces por eso es más calientico. Es un clima más cálido. Bien, entonces pasemos a nuestra siguiente página. Esperemos que cargue un poco. Bueno, ya cargo aquí. Entonces, ojo. Bueno, mira, acá nos colocan efectivamente nuestro ejemplo. La altitud se mide en metros sobre el nivel del mar y su abreviación es MSNM. Pues, ¿qué significa? Fácil. Metros sobre nivel del mar. Entonces, vamos acá. Miremos a Santa Marta primero. Miremos a Santa Marta. Aquí está ubicada Colombia, ¿no? Ese es nuestro país. Miremos Santa Marta. Santa Marta tiene una altitud de máximo 350 metros. Pues, realmente es muy poquito. Se encuentra pues, ahí en el mar, ¿no? 350 metros sobre el nivel del mar. Y su clima es cálido. Claro, pues 350 metros no es nada. Vamos a mirar entonces ahora Bogotá. Bogotá tiene una altitud de 2000, miren, no estaba tan desfasada, era como de 2500 a 3000, 2625 metros sobre el nivel del mar y su clima generalmente es frío, ¿cierto? Bueno, porque miren, si Santa Marta era a 350, mucho más poquito, en cambio Bogotá tiene una altitud mucho más grande, mayor. Bien. Seguimos. La humedad indica la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Depende en parte de la temperatura. Entonces, por ejemplo, en tierra cálida hay mucha más humedad que en tierra fría. Bien. Aquí no hay nada para revisar. Seguimos. Nuevamente, entonces nos presentan, mira acá, es importante, otra vez nos presentan acá nuestra línea del Ecuador. La suma de todos los factores, latitud, ¿sí? Acuérdense que latitud es, por ejemplo, latitud 0 sería todos los países que están como por debajo, por decirlo así, de la línea del Ecuador. En cambio, si yo voy por acá a España, por acá que queda España, obviamente está mucho más lejos de la línea del Ecuador. Entonces, ahí hay una mayor latitud, ¿no? Altitud, entonces recuérdese que es a nivel del mar y se mide en metros sobre el nivel del mar. Temperatura, lluvia, humedad y viento forman los distintos climas que se encuentran en el planeta. Entonces, miren acá. Estos países, ¿sí? Y acá está Colombia, acá donde lo estoy señalando, están muy cerca a la línea del Ecuador, ¿sí? Entonces, ahí hay una zona tropical. Entonces, todos estos países son básicamente cálidos. Luego hay una zona templada, que viene siendo la mayor parte de nuestro país, y luego acá como una zona fría, ¿no? Entonces, miren, si se dan cuenta, Polo Norte, zona fría, zona templada, zona tropical, zona templada y zona fría. Entonces, aquí con ese pedacito terminamos. Solamente les quiero señalar que mire dónde está Colombia y que la línea del Ecuador cruza prácticamente sobre ella, ¿sí? Y estamos en una zona tropical. En el segundo video, parte 2 de esta clase, entonces les voy a explicar algunas actividades.